Sindicato Mexicano de Electricistas. Segunda Conferencia Nacional. 24 y 25 de agosto. Momentos estelares. Ahora le queremos pedir al compañero Enrique Pineda de la UNAM que nos pueda dar sus palabras, su mensaje, su contribución a nuestra discusión, y luego seguiremos con lo pendiente precisamente de este documento sobre situación política nacional. Adelante, Enrique Pineda. Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Mi nombre es Enrique Pineda, soy profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y desde ese tiempo también militante y acompañante de muchas luchas en este país. Gracias por la invitación, y es muy importante estar frente a los trabajadores, a las trabajadoras, a los sectores organizados. Y gracias por invitarme en algunos medios he publicado algunos elementos de análisis que sobre este nuevo gobierno y sobre la nueva realidad política que quizá sean de utilidad en sus siguientes debates, en sus procesos organizativos y por supuesto en su balance y su plan de acción de lucha hacia esta nueva fase que vivimos en el país. Quisiera compartir con ustedes brevemente algunos elementos que identifican, digamos, la coyuntura nacional alrededor de esta bifurcación que vivimos el 1 de julio, y de alguna manera tener esto dentro de nuestras organizaciones como insumos para la discusión. El primero de ellos ya ha sido muy analizado en el sentido de lo que pasó el 1 de julio, pero ha sido un análisis solo visto desde arriba, es decir, no se ha explicado bien esencialmente cómo se dio el 1 de julio desde abajo, y es indispensable reconocer que hubo distintos modos de lucha y distintos modos para terminar con el régimen que puede considerarse oligárquico, es decir, el régimen del PRIAN, que tanto habló Andrés Manuel López Obrador, era una oligarquía, es descompuesta, debilitada, pero que ahora está fuera de la mayoría en el gobierno, y esto es importante en el sentido de cómo las fuerzas sociales se movilizaron en contra de una forma de hacer política y una forma de hacer gobierno que no es solo la neoliberal, y que eso es importante decirlo. Un régimen descompuesto que todos vivimos y sufrimos durante estos años, un régimen de la alternancia que se descompuso, que algunos decimos se había muerto el autoritarismo, pero seguía caminando. De alguna manera seguía descompuesto, gobernando también con las políticas neoliberales. Y en ese sentido compartir tres ideas sobre esta idea de cómo el colapso de este gobierno fue muy importante para nuestras luchas. El primero es ¿quién lo hizo? Y hay que reconocer que hay un entramado de resistencias a lo largo y ancho del país, de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de los estudiantes, de los jóvenes, que resistimos de una manera organizada, de frente a frente contra el régimen neoliberal. Pero no solo son esas fuerzas las que lucharon contra el neoliberalismo y contra estos gobiernos. También salió la gente a las calles en un proceso de inflexión entre 2014 y 2017. Hay que recordar Ayotzinapa y recordar el gasolinazo, donde miles de no organizados salieron y que era el síntoma ya claro, no solo del hartazgo, sino de una indignación popular por los excesos del poder. Y toda esa gente salió a votar también el 1. Esos millones de personas que salieron a manifestarse en contra de los excesos de un régimen autoritario por haber provocado directa o indirectamente el crimen de Ayotzinapa, pero también que con las políticas neoliberales aumentaron las gasolinas, son esencialmente otra forma de lucha que no está solo ligada a nuestras organizaciones y a nuestros movimientos. Y un tercer round, por decirlo así, se dio en la campaña electoral a través de las redes sociales. Esto no lo alcanzamos a ver generalmente, pero hubo millones de personas opinando, debatiendo, a veces de manera muy desorganizada, de manera muy despolitizada, pero imagínense que el dato es que más de 1.200 millones de interacciones, 1.200 millones de publicaciones en redes sociales se dio en el periodo de 3 meses de campaña electoral. Es decir, la gente salió a opinar y salió a defender una idea y salió sobre todo a atacar al régimen del PRI y el PAN,
y a manifestar su repudio, su hartazgo y a decirle ya basta a ese gobierno. Nos parece muy importante porque eso es lo que cambió la correlación de fuerzas y es la segunda idea que quiero poner. Hay una fuerza popular que derrotó a esa oligarquía, pero es una fuerza popular no solo de los organizados, no solo de quienes sabemos los límites de del gobierno electo, no solo de los que sabemos los límites y la catástrofe que ha provocado el neoliberalismo en nuestro país. Es mucha gente que salió indignada a decir ya basta. Esa fuerza popular es lo que hay que celebrar. No hay que celebrar solamente si se ganó o no un gobierno, sino que la gente cambió su forma de ver la realidad del país y cambió su voto, pero también está dispuesta a escuchar una serie de propuestas y de impugnaciones alrededor de lo que sucede en el país. Ese es un campo de lucha. Los 32 millones de personas que salieron a votar cambian la correlación de fuerzas en el país. Y en ese sentido es muy importante también entender sus propios límites. Aunque muchos salieron y salimos a votar en contra del neoliberalismo, en contra del PRIAN, también mucha gente simplemente salió a votar por un gobierno honesto, salió a votar por un gobierno que no tuviera tantos excesos, salió indignada frente a una clase política que sabemos cómo se las gasta literalmente en la Cámara de Diputados, en los juzgados, en el gobierno, con sus excesos no solo de gastos, sino también de autoritarismos, despotismos y de unos gobernantes sumamente repudiados, como Enrique Peña Nieto o como Felipe Calderón. En ese sentido, es muy importante entender también los límites y posibilidades de muchos de esos millones de personas que salieron a decir no necesariamente al neoliberalismo, sino a una forma de hacer gobierno. Y el reto entonces me parece, en esta coyuntura, es precisamente cómo le explicamos a esos millones de personas ir más allá de la petición y la exigencia de un gobierno honesto para pasar a un gobierno que necesariamente tendría que enfrentarse al neoliberalismo. Y esto es más radical, esto es algo más difícil en ese sentido. Una tercera idea es esencialmente que lo que hemos pasado a partir del 1 de julio es que hemos pasado un gobierno esencialmente progresista. Hay en el pasado muchos problemas y equivocaciones al haber identificado a los gobiernos de manera errónea. Por un lado, por ejemplo, a principios del siglo XX, se identificó que los gobiernos que no eran muy radicales eran igual, por ejemplo, que los fascistas. Y pues evidentemente esto era falso. No se puede decir que son lo mismo, a pesar de que no sea un gobierno radical el de Andrés Manuel López Obrador. Hubo una equivocación en aquel tiempo. Pero también no se puede decir que es el gobierno que siempre habíamos esperado, que cambiará todo. Hay límites que ya estamos viendo cómo se reúne con los empresarios, de hecho excesivamente se reúne con los empresarios y con ciertos sectores del poder que no necesariamente hablan de un cambio. Y sin embargo no podemos decir que el gobierno de López Obrador será el mismo que el PRIAN, no es lo mismo, pero tampoco necesariamente un gobierno que vaya a hacer todos los cambios que necesitamos. En eso se necesita escuchar y aprender de las experiencias históricas de otras latitudes y de otros momentos. Está claro, y por qué pongo esta idea de un gobierno progresista, sí, será un gobierno distinto al del PRI y al del PAN. Está claro en su forma de gobierno, está claro también en su forma de vincularse con las clases populares. Está claro también en una serie de promesas que ha hecho, que creo que son importantes. Anular la reforma educativa, aunque hay límites también de lo que ha dicho. Cumplir los acuerdos de San Andrés. Ampliación de los derechos, por ejemplo, en el caso del aborto. ¿Cómo podríamos estar en contra de esta agenda? Son demandas que vienen incluso del movimiento social, de los movimientos populares. Ahí está claramente ciertas diferencias que ya se anuncian del gobierno de López Obrador. Pero también, y esto es importante, está hablando de los paraísos de inversión. Romo, su jefe de su gabinete, está hablando de que México se tiene que convertir en el paraíso de inversiones para los capitalistas. Es lo que hemos vivido también en el último tiempo y es peligroso ofrecerles el país a los inversionistas. Hablan también de los megaproyectos de desarrollo,
muchos que sabemos que en el pasado han provocado enormes problemas con los pueblos indígenas, con los pueblos campesinos, por el despojo de sus tierras. Hablan también de una serie de promesas con los empresarios, de cómo favorecer a los inversionistas y a los capitalistas. ¿Qué tenemos entonces? ¿Un gobierno contradictorio? Lo que se ha propuesto, y ellos mismos lo han dicho, es un gobierno de centro. No de izquierda, no de derecha, de centro hablan. Romo e incluso Andrés Manuel lo ha dicho. ¿Qué significa esto para nuestras luchas, para el movimiento social? Y creo que es importante manejarlo. En efecto, por ejemplo, en el tema del aeropuerto, el someter a consulta habla de la democracia directa, un tema que los movimientos siempre hemos reivindicado, que quien decida, que decidamos todo. ¿Es progresista esto? Por supuesto que lo es. Debe tomar las decisiones los mexicanos, debemos tomar las decisiones entre todos, no solo las élites partidarias ni los técnicos. La iniciativa en ese sentido es progresista. Sin embargo, también está claro que son los afectados quienes no han tenido voz en el proceso, que la consulta se va a hacer de manera muy apresurada, sin respetar, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que dice que tiene que consultarse a los pueblos originarios, y algunos de la zona, incluyendo los compañeros de Atenco, han sido equiparados frente a los tribunales como pueblos originarios, es decir, se les tendría que consultar a ellos prioritariamente. ¿Se dan cuenta entonces del límite? Tenemos, por supuesto, la consulta, que es buena, pero sus límites por hacerlo de una manera quizá equivocada, quizá acelerada, quizá al vapor. Pero aquí, para ir cerrando estas ideas, ¿quién ha dicho no a la consulta? La derecha. La derecha sale a decir que no, que el pueblo no puede decidir. La derecha sale a decir que es un invento de López Obrador, que es su populismo. No podemos estar junto con la derecha. La democracia directa es una demanda de nosotros, de la izquierda, de los trabajadores, de los movimientos. Por tanto, es muy difícil posicionarse en este tema, porque la consulta no cumple todos los requisitos que pedimos la izquierda y los pueblos originarios, pero tampoco podemos estar criticando la consulta porque favorecemos a la derecha. Con eso entro en un último punto. Así han quedado atrapados en esta disyuntiva, ¿no?, de si uno critica las iniciativas de un gobierno progresista, termina hablando junto con las derechas políticas que quieren descarrilar sus gobiernos. Esto ya ha sucedido en América Latina, y esto es al anuncio de algo muy importante, porque los movimientos en sus demandas generalmente vamos más adelante que los propios gobiernos. Los gobiernos tienen que cuidar no solo el poder que han ganado, sino también la gobernabilidad con el gran capital. Y el gran capital está muy radical, no quiere dar concesiones en absolutamente nada. El gran capital son hoy más radicales a lo mejor que nosotros. Dicen no, ni consulta, ni pedirle nada al pueblo, no vamos a dar derechos, que no se cancele la reforma educativa, que no haya el borrón y cuenta nueva en la energía eléctrica. ¿Se dan cuenta? Ellos no quieren cambiar, el capital no quiere cambiar, a pesar de que el gobierno haya cambiado y haya habido un mandato el 1 de julio de decir cambien todo porque el país está muy mal. Ese es el mandato popular. Pero entonces, si los capitales se oponen y el gobierno puede temer que su gobierno sea descarrilado, como ha sucedido en otros lugares, como en Venezuela, cómo los capitalistas empiezan a boicotear al gobierno, los gobiernos empiezan a ceder para que las demandas populares no afecten realmente los intereses. Se dan cuenta que esta idea de un gobierno de centro, es decir, se pone el centro entre los empresarios y los grandes capitalistas y las demandas populares por el otro. Y este problema se ha visto también, por ejemplo, en Bolivia, cuando el movimiento indígena salió a decir no al extractivismo por un proyecto en una zona selvática en el propio Bolivia, y se oponía al propio gobierno de Evo. ¿Qué se tiene que hacer? Y es lo que tenemos que ir pensando, porque criticar al gobierno de Evo puede significar también, en algún sentido, darle juego a la derecha, pero por el otro no se puede decirle no a ese proyecto que devastaría a la selva y a los pueblos indígenas. ¿Se dan cuenta de esta contradicción? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Brasil. Los compañeros del MST decían malo con Lula, es decir, el MST decía es insuficiente un gobierno como el de Lula, pero decían malo con Lula, peor sin él.
¿Qué era lo que nos quería decir? Que el problema es cómo se posicionan los movimientos sociales frente a un gobierno progresista limitado, pero que también es mucho más grave que la derecha regrese. No podemos estar en esa opción tampoco. Lo mismo sucedía en Chile. El movimiento mapuche radicalizado frente a los gobiernos socialistas que impulsaban también los proyectos de depredación del territorio. Nos vamos a enfrentar a una etapa así. Y al parecer las señales son esencialmente de que tenemos que seguir en la lucha. Y la lucha tiene que presionar al nuevo gobierno para avanzar lo más posible y en las condiciones posibles sobre nuestros derechos, sobre nuestras demandas. Pero algo muy importante, los capitalistas, los empresarios, la derecha también se van a mover y Obrador quedará en medio. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno en cada caso? Y en cada caso, y con eso concluyo, vamos a necesitar un posicionamiento político muy fino, una postura muy clara que nos diferencie de la derecha, pero que también mantenga, por supuesto, las demandas críticas frente a un gobierno que tendrá límites y contradicciones y que debemos también empujarlo y presionarlo frente a nuestras propias demandas, por más radicales que éstas parezcan. Me parece, concluyendo, que esto abre la idea de, regresando a la idea del 1 de julio, de que hay que hablarle a muchos de estos millones de personas que votaron y que dijeron ya basta. Y tiene que ver con nuestra forma de hacer política. Si nuestra forma de hacer política explica esencialmente nuestras demandas, no solo como las demandas de la izquierda, sino como las demandas de todos y todas. Si le hablamos a esos millones de personas, si le hablamos a los trabajadores precarios, si le hablamos a los trabajadores hoy en el outsourcing, si le hablamos a otros trabajadores no organizados, y esos son gran parte de los que salieron a votar el 1 de julio y que es un campo de acción y de batalla, no ganarle al gobierno, no solo ganarle a la derecha, sino ganar a esos millones que están diciendo ya basta, pero que es necesario organizarse y politizar, por supuesto, a la izquierda y por los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Radio.